La doctora Nelly Zambrana posee un doctorado en psicología escolar, maestría en educación, ambas de la Universidad de Temple, en Pensilvania, Estados Unidos. Posee otra maestría en psicología clínica de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y licencia para practicar la psicología en Puerto Rico desde el año 1990. Mantiene una práctica educativa en evaluación psicoeducativa y psicológica con niñez, adolescentes y familias. Visita escuelas y centros para apoyar en la discusión de los PEI. Es catedrática en la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico en ambos niveles graduado y subgraduado desde el año 1990. Ha impartido cursos en el Departamento Graduado de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales, conocida como DESE, en la modalidad presencial. La profesora fue visitante en la Universidad de Harvard, en el Colegio de Educación, y fue parte de la plantilla del programa de Psicología Escolar de la Universidad Interamericana Metro. Es mentora de tesis y disertaciones en áreas como educación especial y diferenciada, liderazgo, currículos y otras. Algunos de sus temas de publicación en revistas profesionales y libros e investigación institucional y externa son los siguientes: mediación del aprendizaje en la niñez temprana, el impacto del magisterio en el desarrollo y aprendizaje estudiantil, escritura universitaria y funciones ejecutivas, factores protectores que promueve el magisterio luego de desastres naturales. La investigación en el tema de la doble excepcionalidad, la abordada en el año 2011 junto a la doctora Ana Miró, y más reciente, investiga las estrategias exitosas en escuelas públicas, Montessori y corriente tradicional con investigadores del Observatorio de la Educación Pública. Coordinó la junta editora de la revista Pedagogía, fue perita en el pleito de clase de la educación especial, ha acompañado a familias en reuniones de compu para preparación de PEI. Tiene amplia experiencia como recurso en actividades de desarrollo profesional, tanto local como internacionalmente. Coordina hace 10 años el proyecto Inducción al Magisterio, que es un puente entre el magisterio que egresa de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y su trabajo en las escuelas u otros escenarios de trabajo. Recopila datos de su impacto en la acreditación, mantiene foros y webinars sobre política pública, la narración oral y temas que identifican los egresados disponibles gratuitamente a través de páginas web de inducción al magisterio y en el portal de la DESEP de Río Piedras. Desarrolló talleres, seminarios y foros bajo la consigna de jornadas de salud mental en educación, como un puñado de docentes y estudiantes graduados para aportar y poner sobre la mesa el tema del bienestar de estudiantes, docentes y empleados. Recibió el Premio de Excelencia y Productividad otorgado por la Rectoría de la Universidad de Puerto Rico. Es colaboradora de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, del Frente Amplio de Acción Social, miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología, de la Asociación de Psicología de Puerto Rico y de la Asociación de Psicología Escolar, del Comité Interfacultativo de Academia del Servicio de la Comunidad de la UPR en Río Piedras y de la Junta Directiva de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Es parte del grupo de investigadores del proyecto de doble excepcionalidad desde sus inicios en el año 2011. La doctora nos presentará sobre etapas de desarrollo, estado emocional, estilos de enseñanza, procesos de pensamiento, competencias en estilos de aprendizaje, manejos en el hogar y consultaría con el magisterio y otras disciplinas en función de los PEIs y la participación en los compus. Dejo con ustedes a la doctora Zambrana. Yo voy a tratar de tocar todos esos temas en función de lo que es, ¿verdad?, la práctica de la psicología escolar, y para que se vea, que se vea eso que llamamos, ¿verdad?, estos conceptos de estilos de aprendizaje, estilos de enseñanza, que se pueda ver dentro de la práctica. Quise iniciar
con este modelo de lo que es la práctica de la psicología escolar de la Asociación Nacional de Psicología Escolar de Estados Unidos, a la cual está adscrita la Asociación de Psicología Escolar de Puerto Rico, y también aquellos psicólogos y psicólogas escolares que también pertenecemos a la Asociación de Psicología de Puerto Rico, que es la asociación más grande. Como ven, esto es un modelo circular, es un modelo que parece tener movimiento y de hecho debe tener movimiento porque realmente lo que nos está presentando también es metafóricamente cómo es que nosotros tenemos que, como profesionales de una disciplina que se toca con muchas otras y como, ¿verdad? Ha presentado Ana anteriormente, ¿verdad? La educación es igual, incluso pues la educación es probablemente ese, esa disciplina en donde tiene que converger para que podamos ver los resultados que quisiéramos y que esperamos y que podemos, ¿verdad? Proponer que queremos. Entonces, este modelo circular tiene todo movimiento, es una metáfora con el desarrollo también. El desarrollo humano es constante movimiento, ¿verdad? Podemos plantear desde el momento que se nace, pero desde antes que se nace hay mucho movimiento, hay mucha actividad, ¿verdad? Prenatal. Este, la ciencia del desarrollo humano pues siempre también se ha conceptualizado dentro de lo que llamamos el ciclo de vida. Así que simplemente hasta que dejemos de respirar, ¿verdad? Estamos en desarrollo. Y las disciplinas igualmente así tienen que manejarse. Las disciplinas cambian, se tocan, se traslapan y los profesionales tenemos que hacer lo mismo. Así que traigo, ¿verdad? Tanto el círculo de la práctica, del modelo práctico de la psicología escolar, que incluye muchísimas competencias. Hay 10 dimensiones fundamentales que vendrían siendo el soporte y las intervenciones académicas. Están también los servicios de salud mental que se pueden dar. Ciertamente habemos psicólogos escolares que también tenemos una formación en psicología clínica, y dentro de la psicología escolar también se pueden tomar certificaciones hacia para dar ese servicio. Está la colaboración y la consultoría con el personal educativo, principalmente maestras y maestros, pero también aquel personal que también puede intervenir con el estudiante, trabajadores unos, por ejemplo, asistentes, y tenemos otro personal en las escuelas. Así que la consultoría y la colaboración es con toda la comunidad escolar. Ya de por sí, cuando hablamos de esto, estamos imaginándonos a la psicóloga escolar dentro de una escuela. La concebimos dentro de una comunidad escolar. Luego también miramos que las decisiones que tomamos son decisiones basadas en datos, basadas en evidencia, en la medida en que sea posible, porque también sabemos que nos confrontamos con unos nuevos campos, como es el campo de la doble excepcionalidad, que es novedoso en Puerto Rico, aunque lleva varias décadas en que se está hablando de esto. Eh, Sin embargo, en términos de las metodologías, pues estamos abriendo camino, por lo tanto, ¿verdad? Al abrir camino, pues no hay mucho antes, así es que estamos creando, muchas veces estamos creando. Por lo tanto, en ocasiones las decisiones se basan en acuerdos toman los profesionales y basados en algunos instrumentos que vamos creando, y eso ha pasado en el proyecto, y hablaré un poquito de eso también, ¿verdad? De cómo creamos instrumentos para que nos sirvan para los propósitos que queremos. Elementos legales, éticos de la práctica profesional es sumamente importante, ¿verdad? Sabemos que hay ahora psicólogos y psicólogas en las escuelas, algunos sí tienen la preparación de psicología escolar, otros no necesariamente, pero tienen en su expediente cursos que prueban que tienen la capacidad para trabajar en ello. En Puerto Rico, la licencia de psicología para practicar la psicología es una general. Así es que tú vas haciendo especialidades, te vas certificando, y ciertamente si tú tienes una especialidad, te debes anunciar, tus servicios deben ser cónsonos con esa especialidad y esa debe ser una conducta ética, ¿verdad? La conducta ética que nos dice cómo actuar correctamente, ¿verdad? Según los parámetros que tenemos. El principio ético de competencia, ¿verdad? Que tenemos que seguir los psicólogos y las psicólogas es ese.
Si tenemos las competencias para hacerlo, lo podemos hacer, ¿verdad? Y eso implica que lo hayas estudiado formalmente con un título, como que te hayas certificado o hayas tenido, ¿verdad? Otras experiencias profesionales que te certifiquen en el campo. La investigación y la práctica basada en evidencia es importante. La investigación nos permite ciertamente abrir esos caminos. Es lo que estamos haciendo en el proyecto. Estamos abriendo caminos, estamos investigando. Eh, la investigación implica crear, ¿verdad?, estos instrumentos y ponerlos a prueba. Ahí es donde radica, ¿verdad? Y la investigación es ponerlo a prueba, recoger datos, entonces ver cuán efectivo es ese instrumento con sus medidas. Eh, las prácticas de la equidad y con poblaciones diversas, sumamente importantes. Sabemos que en este momento en que estamos viviendo, histórico en Puerto Rico y ¿verdad? Y también con los Estados Unidos, con los que tenemos una relación, ¿verdad?, importante y de práctica profesional. Esos son conceptos, lo que es la equidad, lo que es la diversidad, eh, están siendo jamaqueados, están siendo cuestionados eh, a unos niveles que realmente están atentando contra incluso los derechos humanos. Y eso también es un elemento, ¿verdad?, de las dimensiones profesionales que tenemos que estar claros, y por eso pues estamos inmersos en grupos de acción, grupos de trabajo, donde pues tenemos que ir a las estructuras políticas, tenemos que pronunciarnos, tenemos que protestar, tenemos que romper el silencio, y eso también es parte de la profesión. Tenemos el dominio de la colaboración con las familias, la comunidad y la escuela, sumamente importante. En eso el proyecto pues ha sido puntual, y todo aquel proyecto que trabaja con familias, con las comunidades, pues sabe que está acercándose a un elemento del macro y bien importante. Así que eso es un dominio que trabajamos. Vemos la comunidad escolar como una comunidad, pero las comunidades escolares también están insertas en unas comunidades, en unas sociedades, están en unos pueblos, en unos municipios, y eso pues tenemos que tomarlo en consideración. De hecho, si vamos al círculo del logo, que lo agrandé a propósito, es porque realmente en el logo se trabajó ese concepto, ¿verdad? De estudiantes, escuela, comunidad, familia, trabajo interdisciplinario como la base, porque creemos que aunque es más difícil, es lo mejor. Eh, promover servicios de salud y de apoyo en las escuelas es también parte de nuestras labores. No, un psicólogo escolar no necesariamente sabe de todos los elementos de la salud, ¿verdad?, que pudieran confrontarse, pero por ello es que colabora con otros profesionales y hace ese trabajo interdisciplinario. Y sí, nosotros partimos de unos enfoques de prevención, prevención primaria, secundaria y terciaria, que, que implica que esa prevención inicial es universal, son prácticas universales para todas las personas. La prevención secundaria es cuando trabajamos para ciertas poblaciones que puedan ser vulneradas. No están vulneradas todavía, porque si no, no sería prevención, pero miramos a aquellas poblaciones que pueden ser más vulneradas, y sabemos que la población de niños, estudiantes con diversidad funcional es una población que puede ser vulnerada. No son vulnerables eh, de por sí, pero son vulneradas. Pueden ser vulneradas si no se atienden sus necesidades conforme, ¿verdad?, a nuestros parámetros de que puedan convivir con sus pares y con sus realidades en la mejor manera posible. Así que por eso es que en la prevención secundaria uno tiene que mirar las posibles poblaciones que pueden ser vulneradas. Y la terciaria, ya uno va enfocándose en elementos que uno sabe que uno tiene en su escuela o en su comunidad que son potenciales factores de riesgo. Cuando uno identifica esos factores de riesgo y los trabaja, los aminora y aumenta los factores de protección, ya estamos en esa prevención terciaria. Y fíjate que todavía no hay daño, porque este es un modelo realmente de prevención, ¿verdad? No hay que esperar a tener el daño para hacer el damage control que hemos escuchado por ahí. Y promover prácticas de aprendizaje, ¿verdad?, a través de toda la escuela. O sea, ciertamente estamos enfocados hoy en una población, pero queremos que nuestras poblaciones de niños con necesidades especiales estén y convivan
en la comunidad amplia. Así que tenemos que mirar, ¿verdad? Que lo que hacemos también impacte a la comunidad amplia. Así que esos son esos 10 dominios que están en constante movimiento. Seguimos por aquí, ¿verdad? ¿Qué hacemos desde la interdisciplinariedad? Que es uno de los temas que abordamos en nuestro proyecto y que yo creo que, ¿verdad? Debe abordarse desde todas las disciplinas, porque como hemos visto, pues no estamos solos ni solas aquí. Así que en el quehacer de la psicología escolar, evaluamos, hacemos consultoría, investigamos, hacemos creación e intervención. Las entrevistas y las observaciones con las familias, estudiantes, ver el desarrollo de los estudiantes desde una óptica del contexto, de verlos contextualmente. Es importante porque eso nos hace obtener respuestas que nos abren otros caminos. Muchas veces las entrevistas con el estudiante o con la familia se hace pues mirando unos parámetros muy particulares. Sabemos, ¿verdad?, que el Departamento de Educación en su sistematización tiene unos instrumentos eh, y nosotros tenemos que entender que podemos salirnos de ese libreto. Podemos salirnos de ese libreto, ¿por qué? Porque nuevamente el desarrollo es muy dinámico y hay desarrollos que se van dando, ¿verdad? De una manera que probablemente no son típicos eh, y entonces tenemos que mirarlo en su contexto, ¿verdad? Al mirarlo en su contexto, podemos mirar que en ese contexto, en ciertas situaciones, ese desarrollo que puede verse atípico es funcional. ¿Ok? Entonces, ahí, por eso es que decimos que a veces hacemos preguntas distintas porque queremos respuestas distintas. Y en las entrevistas y las observaciones procuramos mirar esos ángulos que a veces no se miran. En el análisis, ¿verdad? Hacemos análisis cuidadosos de documentos, de expedientes, procuramos la representación del niño, del joven y su interacción en la familia. Estoy pensando en como yo como psicóloga escolar, cuando evalúo, que es una de las tareas, ¿verdad?, que más hago como psicóloga escolar, tengo que analizar los documentos, el expediente del estudiante, y yo tengo que producir un informe para la familia, para la escuela, para profesionales que van a trabajar con el niño, que realmente represente al niño. Entonces, aquí pues un elemento de justicia, porque estamos representando al niño o a la niña en ese informe en todo, ¿verdad? No solamente en aquello que le falta o aquello que tiene limitación, sino en aquello que puede hacer con el adecuado estímulo, ¿verdad? Y tal vez el potencial lo podemos ver. El potencial se puede ver cuando damos algunas pruebas que ya están estandarizadas, las famosas pruebas de inteligencia que conocemos, ¿verdad? Son pruebas que nos hablan del potencial que puede haber, ¿no? ¿Por qué? Porque no están hechas para capturar material que el niño ha aprendido en la escuela, sino que están hechas para capturar cómo está procesando eh, la manera en que da la respuesta, el tipo de respuesta que da, si está dando una respuesta a una pregunta que requiere una respuesta más abstracta, más conceptual, ¿no? Así es que, por eso es que hablamos de potencial de inteligencia, ¿no? Cuando hacemos evaluaciones de aprovechamiento, pues ahí entonces sí miramos un poquito esos aprendizajes que el niño tiene. Así que el análisis cuidadoso de documentos es sumamente importante. Eh, de hecho, debí decirlo en lo de las entrevistas. No, y van a ver un bosquejo de lo que yo pregunto en las entrevistas de desarrollo. La entrevista con los padres es bien importante porque nosotros ahí recuperamos información que no sabemos de este niño desde que nació, esta niña. Y hacemos muchas preguntas sobre eso. Le pedimos a los padres que nos llenen esos formularios y que traten de ser lo más precisas y precisos que puedan para darnos, ¿verdad?, los ciertos momentos del desarrollo, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje, cuando articuló las primeras oraciones de 3 palabras o cuando dijo la primera palabra. Eh, Hay familias que mantienen esto en sus récords, ¿verdad? Y mantienen fotos. Hoy día con las fotos, pues uno mantiene muchísimas cosas y eso es positivo, ¿no? Y eso es importante para el psicólogo y para la psicóloga, y es importante para nosotros devolverle a los padres. Mira, en términos de desarrollo, esto es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Que tuvo tu hijo o tu hija, ¿verdad? La estimulación que tuvo, qué tareas del desarrollo hizo y cómo las hizo, por ejemplo, pues ir al baño solo o sola, comer,
con sus propios utensilios o con sus manos, poder jugar con otros niños, juegos con reglas, ¿verdad? Son tareas. Yo le llamo tareas del desarrollo. Eh, entonces, los psicólogos vemos el desarrollo así, ¿verdad? En términos de esas tareas que vamos haciendo según vamos creciendo, y eso nos da una información bien valiosa, bien importante. Administramos, ¿verdad? Administramos batería de pruebas estandarizadas, algunas, otras no están estandarizadas para la población o normalizadas para la población. Eso nos ocurre mucho en Puerto Rico. Hay instrumentos, sí, normalizados para nuestra población y hay otros que no. Y ese es un reto que tenemos como sociedad y como profesión. A veces usamos unos instrumentos que no están calibrados para la cultura puertorriqueña y por ello tenemos que usarlos con mucha ética, con mucho cuidado y tenemos que, al reconocerlo, tenemos que mirar esas respuestas de los niños en ese mismo contexto, ¿no? Si la respuesta del niño es una respuesta que darían niños de la misma cultura, pero no es la que necesariamente el manual dice que está correcta, tenemos que tomar nota sobre eso, ¿no? Y siempre tenemos que poner el interés del niño por encima. Siempre debe ser así. Y eso también es una pauta internacional, ¿verdad? Cuando se cumple con los derechos de la niñez y de la adolescencia. Siempre tener el interés del niño por encima. ¿Ok? Eh, Administramos también instrumentos que son tipos inventarios. Se han desarrollado en Puerto Rico también instrumentos de observación para las escuelas y si tienen normas para niños y niñas puertorriqueños. Y hay otros instrumentos que hay en el mercado que nos permiten presentar ciertos estímulos o ciertas preguntas o ciertos ejercicios que al estudiante realizarlos, uno puede ir documentando los procesos mentales que se pueden estar dando ahí. Así que hay mucho que hacemos, toma tiempo, pero es importante porque entonces queremos, ¿verdad? Como el fin que plantea la doctora Miró, el que nosotros seamos justos, se haga justicia con la niñez. Creamos herramientas de assessment y evalúo, ya lo mencioné. Capacitamos a la comunidad escolar, esto es sistémico y cultural, esto es bien importante, ¿verdad? Lo habíamos mencionado en los dominios. Tenemos que preocuparnos por eso, ocuparnos de capacitar. Yo sé que APNI es una institución, un recurso valioso en ese sentido, y por eso precisamente este taller es muestra de ello, porque tenemos que mirar la cuestión sistémica, de manera sistémica y de manera cultural. Me detengo en lo de cultural, ¿por qué? Porque hemos sentido que hemos vivido una cultura de la impunidad. Y lo dejó claro la doctora Miró en su locución. La cultura de la impunidad tiene que terminar, o sea, de que no se castigue adecuadamente y con los medios que tenemos, porque tenemos los medios judiciales para hacerlo, pero no se hace. Los daños y las laceraciones que hace el sistema y que el sistema lo hace a través de sus funcionarios o funcionarias, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esto tiene que realmente cambiar. Obviamente, mientras más lo digamos y más accionemos y más cabildemos con la gente que toma decisiones, pues podemos llegar, ¿verdad? A ese punto. Em, Vamos a ver si me permite ir para el lado. Creo que sí, muy bien. Seguimos trabajando de la interdisciplinariedad. Con la colaboración con otras profesionales y otros profesionales es importante porque el intercambio de ideas hace que hagamos mejores intervenciones, ¿verdad? No podemos actuar en solitario. Incluso ese informe que yo realizo y que trato de que sea una buena representación del niño, que se pueda discutir con la familia, que se tiene que discutir con los padres. Si ese joven es capaz de entender y de leer, también se habla con ese joven y se le explican algunas de las cosas que hizo y cómo las vimos en el proceso. Eso le da también a los jóvenes un sentido bien lindo de que están dentro del proceso. Yo tengo experiencia con jóvenes dentro del espectro del autismo y me detengo y les digo, ¿te acuerdas que hicimos este ejercicio, que trabajamos esta tarea? Pues mira, trabajaste esto, hiciste esto, me diste esta respuesta y fíjate, esto fue lo que salió, esto es lo que yo encuentro, ¿no? Y eso pues es bonito. Claro, esto requiere tiempo, muchas veces las evaluaciones
regulares que vemos por ahí, pues no se toman esa molestia, pero sí, esa parte es importante y eso es menester del profesional. Y eso pues también lo hacemos para identificar fortalezas y retos en estudiantes y en la comunidad escolar. Las comunidades escolares de por sí pueden tener sus retos arquitectónicos, ¿verdad? Limitaciones de espacio. eh, Así que tenemos que identificar fortalezas de los niños y ver qué retos hay fuera del niño que no le permiten al niño precisamente eh, manifestarse positivamente. Para la planificación estratégica, conversar con otros profesionales ha sido bien importante en nuestro proyecto porque nos permite realmente hacer estrategias y ser estratégicas y estratégicos en las planificaciones. Para reconocer cuando hay que hacer ajustes en nuestro enfoque, eso también es importante y eso es algo que deben todos los profesionales sentirse cómodos con el asunto de que si hay que hacer ajustes en la forma en que hacemos las cosas, pues las debemos hacer. Las recomendaciones en los informes, eso aparte bien importante desde la óptica de los estudiantes para que nos permitan ser efectivos y efectivas. Las recomendaciones que damos los psicólogos y las psicólogas en los informes deben darse desde la óptica del estudiante que evaluamos y obviamente también dentro del entorno y del contexto. Eh, Bien importante que se deben considerar las capacidades de los maestros para hacer adaptaciones curriculares. No estoy diciendo con esto que yo limite una recomendación a si el maestro sabe o no sabe. No, no, porque para ello los maestros y las maestras tienen educación continua y se esfuerzan y se supone, ¿verdad?, que busquen ser mejores porque lo que se aprendió en la universidad, pues es efectivo los primeros años en la profesión, ya luego tienes que seguir abundando y de hecho los psicólogos tenemos que recertificarnos cada 3 años. Lo que sí es importante es que esa recomendación pueda dar la llave de esa autonomía curricular que tienen los maestros. Las recomendaciones tienen que ser tan buenas como la posibilidad de devolverle a esos maestros la autonomía que tienen, la autonomía curricular, la autonomía para tomar decisiones, que muchas veces se pierde, ¿verdad? Se pierde pues porque decimos, esto es lo que tienes que hacer y así es que tienes que trabajar con fulano, esto específicamente, y no, tenemos que abrirnos y en los compu es una buena oportunidad para abrir el abanico de distintas cosas que se pueden hacer. Por eso es importante que esté el maestro, que estén otros maestros, que estén los padres, que estén los profesionales, ¿verdad? Para que esas recomendaciones, en la medida que sea posible, se puedan ir implementando y no se queden en el papel. La consultoría desde la psicología escolar para los educadores es otra parte importante. Los psicólogos en las escuelas no solamente tienen que evaluar, también dan consulta. A los maestros y a las maestras hay que escucharles, hay que ver cuáles son sus estilos. Hay estilos de enseñanza que pueden ser muy buenos, pero aún así pueden mejorar, ¿no? Eh, Tenemos que apoyar ese trabajo de los maestros, no podemos, ¿verdad?, pensar que porque se lo digamos en una recomendación esto va a ocurrir. Eso tiene que darse, ¿verdad?, a través de unos apoyos que la escuela debe dar. En las compus, ¿verdad? Que es uno de los temas que más se ha trabajado, que Ana ha trabajado aquí, es bien importante la presencia de ese profesional que ha evaluado, ¿verdad? La evaluación y diagnóstico, que es una de las áreas, ¿verdad?, de las principales que nosotros hacemos, que se hacen evaluaciones psicoeducativas para identificar necesidades específicas y que permite diseñar intervenciones personalizadas, pues ya que está ese informe ahí y están esas recomendaciones a base de los hallazgos que hemos visto, con las tareas que le hemos dado al niño, con las preguntas que le hemos hecho, con los resultados que nos ha dado, los instrumentos que estamos usando, ¿verdad? Pues esa voz debe escucharse y es importante que esté ahí porque normalmente los informes pueden tener 5, 6, 7 páginas. eh, Se tiene que tomar la molestia de leerse, se tiene que tomar la molestia también de explicarlo. Y en mi experiencia, cuando esto ocurre, se abre una ventana maravillosa y todo el mundo entiende y estamos de acuerdo. Y en momentos en que podamos sentir, ¿verdad?, que no necesariamente tenemos los recursos,
siempre hay una voz en esa mesa que dice, vamos a buscar la manera, vamos a hacerlo, ¿verdad? Se puede hacer. El diseño de las intervenciones también, muchas veces las recomendaciones que damos, pues pueden ser un poco generales. En la discusión, en la mesa de discusión en compu, podemos, escuchando a otros profesionales, ir afinando esa, esa recomendación y poderla, que se pueda hacer más concreta, más entendible y que pueda entonces figurar en el documento, porque ese documento que llamamos PEI tiene que ser entendido, tiene que ser entendible por todas las personas que lo vean. Y como muchas personas trabajan en él, pues tenemos que buscar la manera de que lo que se escriba se entienda, y que también esté ciertamente escrito de manera en que, como dice Ana, basándonos en esa fortaleza, vamos a trabajar las necesidades. La importancia de la consultoría con los docentes y las familias es poderles ofrecer orientación, estrategias para apoyar el proceso educativo de sus hijos, del estudiante, aportar a la cultura escolar, fomentando un entorno de aprendizaje inclusivo. Ok, eh, mientras más hablamos entre nosotras, entre nosotros, con las familias, cuando más los traemos a la mesa de discusión, estamos haciendo una cultura escolar. Estamos haciendo una cultura escolar de eso, de la colaboración, del trabajo en equipo, que no es fácil, ¿verdad? Muchas veces pensamos que cuando mucha gente se reúne y hacen cosas, es trabajo en equipo. No necesariamente, eso es trabajo de grupo. Trabajo en equipo significa que tenemos unas metas y que el equipo está procurando que esas metas se logren. No mi meta nada más, porque yo puedo llegar a la meta, pero si los compañeros no llegan, pues, ¿verdad? No estamos haciendo trabajo en equipo. Así que esa parte es sumamente importante y nuevamente, mientras más nos sentamos en la mesa y más veces hablamos, mejor. Por eso incluso la ley plantea que el PEI se revisa cuantas veces sea necesario. Aquí con los derechos humanos, nuevamente, seguimos, ¿verdad? Trabajando los derechos humanos, la prevención y la detección temprana es importante. Hay escuelas que implementan programas y que abordan, ¿verdad? La prevención y la detección. Si se abordan desde etapas iniciales, es muchísimo mejor para evitar ese deterioro. Si llegamos a una escuela y ya, pues, ¿verdad? Estamos viendo que hay muchos niños que están con muchas necesidades, ya tenemos que mirar cómo intervenir y poder evitar deterioro, posibles deterioros, ¿verdad? Futuros. Que ese es el otro, ¿verdad? Otra forma de ver la prevención. Uno puede hacer prevención haciendo una intervención para evitar que haya mayor deterioro. Una de las cosas que más puede hacer sentido en esta conversación son las terapias. Cuando hablamos de las terapias y que por qué las terapias hay que darlas oportunamente, bueno, porque la terapia en sí misma es una intervención. Y esa intervención, en la medida en que se dé oportunamente, va a ayudar a mejorar y en muchos casos evitar ese deterioro. Así que es importante que haya una cultura también de continuar las terapias, los servicios relacionados. Ahorita hablaban de unas intervenciones no tradicionales en otras organizaciones. Eso también es posible que se pueda dar, no necesariamente, ¿verdad? Una terapia física con un terapista físico puede darse además que la niña o el niño se matricule en un programa de gimnasia, por ejemplo, funcional, o un programa de gimnasia que está probado, que mientras lo haga, va a ayudarle a fortalecer los músculos y a prevenir deterioro futuro, ¿verdad? Y todo eso se puede, como dice Ana, es cuestión de probarlo, de poderlo probar. Eh, Promoción del bienestar emocional es importantísimo, es la base. Es la base, niños y niñas felices, pues son niños y niñas que van a aprender, definitivamente van a aprender, eh, y van a aprender con gusto y van a aprender felices. Eh, no significa que el conflicto desaparezca, ¿no? De hecho, cuando hay conflicto y cuando hay diferencias en opinión, eso hay que capitalizarlo para, para ver cómo ¿verdad? Podemos hacer las cosas diferentes. Así que no estamos hablando de que no haya conflicto, no estamos hablando de que no hayan situaciones difíciles. Claro, las tenemos que trabajar, pero el bienestar emocional es importantísimo. Nosotros en el proyecto, ¿verdad?
tuvimos que manejar situaciones y lo que queríamos era que de las situaciones difíciles, pues como estábamos promoviendo actividades para el desarrollo socioemocional, inevitablemente nos teníamos que confrontar con algunas situaciones difíciles, incómodas, pero el que los chicos y las chicas confronten esas situaciones les permite introspección. Ahora, que hayan adultos alrededor, maestros, maestras, asistentes, el director escolar, la directora, personal de apoyo, para permitir en ese lugar seguro que llamamos la escuela o que llamamos el hogar, poder entender el conflicto, trabajarlo, vivirlo y transformarlo, pues es magnífico. Así que el promover esto es parte también de las consignas, ¿verdad? La psicología escolar, nosotros también tenemos instrumentos y hacemos preguntas y tenemos inventarios y usamos los dibujos de los niños y de las niñas para mirar, ¿verdad? Cómo están esas percepciones de sí mismo, de sí misma, cómo ven el mundo a través de los dibujos. Y entonces podemos tener esa herramienta para poder recomendar, hacer un avalúo, ¿verdad? Y decir, está pasando esto, y entonces estamos recomendando esto. Dije la prevención en tres niveles, ya lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? Realmente el nivel universal, tenemos que tener un ambiente socioemocional bueno, porque sí, para todo el mundo, eso es lo universal. Ah, que también vemos que tenemos poblaciones que pueden ser vulneradas, tenemos que tenerlo en mente para tener esa salvaguarda, esa es la de segundo nivel y la de tercer nivel. Si sabemos que en nuestra escuela hay factores de riesgo, donde está ubicada la escuela o porque se está construyendo o porque hay demasiados niños y tenemos que ver cómo distribuimos, pues ciertamente esos riesgos hay que trabajarlos. Em, el rol activo de los estudiantes, el rol activo en coordinación de esfuerzo y asegurar que cada estudiante reciba educación adaptada a sus necesidades, eso es definitivamente parte de lo que es conseguir los derechos humanos de los niños. Y no lo mencioné aquí, pero hay que decirlo, los estudiantes deben participar también en, en, en este asunto de qué es lo mejor para ellos. Ellos tienen que participar. De hecho, en una evaluación bien hecha, obviamente el estudiante participa porque él está dándome respuesta, yo lo estoy poniendo a trabajar, pero también nosotros le preguntamos a los estudiantes en la evaluación. Yo les pregunto, cuando termino la evaluación, eh, ¿qué te pareció lo que hicimos? Eh, ¿Qué crees que pudo haberse hecho mejor del mismo niño? ¿Qué tú crees que pudiste haber hecho mejor? ¿Qué tú crees que va a pasar después que yo evalúe, te evalúe? Y yo he recibido una respuesta bien interesante, como una vez me dijo un niño, ¿y cómo yo sé que lo que usted está escribiendo ahí está bien? Como cuestionando, ¿verdad? Y me pareció bien interesante. Y le digo, mira, tienes una buena pregunta. Ahí confía en que yo estoy preparada y que yo estoy recogiendo las respuestas tuyas y las estoy poniendo de manera que tus maestros y tus maestras y las personas que trabajen contigo te puedan ayudar a mejorar en las áreas que tú sabes que debes mejorar. Esta participación de la niña es importante, es uno de los derechos que menos ocurre. Y lo vemos en los consejos escolares, porque el consejo escolar tiene un niño, un estudiante de cuarto grado o más. Los niños de tercero, segundo y primer grado no cuentan en estas decisiones. Eso hay que trabajarlo, eso hay que cambiarlo. Yo creo que la participación estudiantil debe ser bien activa. Es un reto porque la participación genuina se da cuando es el estudiante el que propone. Cuando el estudiante propone, y eso no está muy desarrollado en nuestras estructuras, ¿verdad? De liderazgo escolar. Así que eso sí es algo que tenemos que trabajar. Eh, Esto es algo que ya Ana había presentado, ¿verdad? ¿Qué sí hace y qué retos presenta? Realmente esa es una de las preguntas que siempre, ¿verdad?, nos tenemos que hacer. ¿Qué hace y qué retos presenta? Ningún niño o niña llega a la oficina nuestra o al entorno de la evaluación en cero. Todos tienen algo que dar, todos saben, ¿verdad? Y todos dan respuestas según ciertos niveles cognitivos que tienen. Eh, de hecho, ¿verdad? Abordando la parte esta del desarrollo cognitivo, eh, por las etapas de desarrollo, eh, la adolescencia, por ejemplo, que es una de las etapas más que tienen tan mala fama, digo yo, eh, precisamente es una etapa bien interesante porque los estudiantes, tanto en la preadolescencia como en la adolescencia, se quieren diferenciar de los demás
y de los adultos sobre todo, y de los padres sobre todo. Entonces tenemos que nuevamente comprender bien el desarrollo humano y cuáles son las pautas típicas que ocurren porque deben ocurrir ahí, porque es la etapa en que ese estudiante tiene una capacidad para pensar mayor, aunque su cerebro, la corteza prefrontal se sigue desarrollando hasta los 24 años, así que la tenemos esa adolescencia tardía y los tenemos aquí en la universidad, eh, pero ya ese cerebro a los 11, a los 12, a los 13 años, ya tiene unas capacidades, presenta unas capacidades cognitivas de proyección que no tenía antes. Entonces preguntan, cuestionan, se atreven. Entonces, hay que mirar el desarrollo en esa dimensión bonita, la posibilidad que te da el que ya los niños están haciendo preguntas complicadas, ya se están cuestionando cosas, nos hacen preguntas incómodas, pues eso lo tenemos que ver como potencia, ¿verdad? Como algo positivo y cómo manejar eso, ¿verdad? Para que lleguen a donde ellos puedan y quieran llegar. Eh, ¿Cómo se entrevista y cómo se observa al maestro? Quiero detenerme, ¿verdad?, en esta parte también, pues porque en el desarrollo de habilidades socioemocionales, cuando uno observa a los maestros y observa ese manejo que se da en el salón, uno puede ver cómo se da ese entrejuego en la sala de clase. Es ideal que nosotros podamos hacer observación en la sala de clase. Lo difícil de un psicólogo o psicóloga privado es que obviamente le va a decir al padre, si yo tengo que ir a la escuela, pues tengo que aumentar el costo porque me tengo que movilizar. Por eso es tan importante que los psicólogos estén en la escuela y que sean parte del sistema, porque ese psicólogo está allí y puede ir a la sala de clase a observar. Y ahí observa esas dinámicas que se dan. Esto es bien importante para poder también apoyar a los maestros, incluso esa observación en la sala de clase, que nos puede ayudar también a detectar cosas que pueden estar en potencia, como posible acoso, comportamientos que puedan ser muy retantes, o que no son muy socialmente aceptados, se pudieran observar y los podemos prevenir. Eh, Esta parte es importante que la contextualicemos de esta manera. En la medida en que ese profesional observa más la sala de clase y da apoyo a los maestros y puede entonces intervenir y hacer los arreglos de esto de prevención ya secundaria y terciaria para evitar riesgo y evitar, nos vamos a economizar las evaluaciones, ¿verdad? Uno de los planteamientos de la psicología escolar práctica, cuando hacemos consultoría y hacemos consultoría en la sala de clase con los maestros, es que hay una posibilidad grande de que los referidos para evaluar bajen. ¿Por qué? Porque hay asuntos que se pueden ir resolviendo, ¿verdad?, en el proceso de estas interacciones con los maestros y de recomendaciones que se pueden dar luego de ver dinámicas en la sala de clase. Sé que esto lo traigo porque es un recurso importante para que esté en la escuela, ¿verdad? En este momento en que estamos en Puerto Rico, la mayor parte de los psicólogos que están en las escuelas están confrontando una eh, una cantidad de trabajo enorme que muchos no están pudiendo cumplir, ¿ya? Y hay unos manuales que se han desarrollado, incluso tengo entendido que hay unos psicólogos en particular que están haciendo más evaluación, mientras otros están atendiendo asuntos escolares, porque en el momento en el que estamos, luego del huracán María Irma, luego del terremoto, la pandemia y además el problema que tenemos, ¿verdad?, económico en Puerto Rico y demás, y de la violencia, eh, los índices en conducta que pudieran eh, dar indicios de que hay retos en salud mental, ansiedad, demasiado estrés, depresión, incluso conductas que definitivamente no pueden ser aceptables en un grupo. Ya los niños de 11 y 12 años pueden estar manifestando sintomatología que pudiera ser diagnosticable, ¿no? Los psicólogos y las psicólogas están manejando incluso población típica
que está teniendo muchos problemas, muchos retos emocionales, ¿verdad? Eh, que no hay duda que todo eso cuando se acumula afecta el aprendizaje, definitivamente. Pues imaginémonos ya las poblaciones que antes de todos estos problemas que dije ya estaban identificados, ya estaban diagnosticados. Obviamente, sus defensas para poder manejar todo este puñado de cosas que llegan, pues es menor. Si han tenido la intervención adecuada y están en las terapias, pues eso es un factor de protección. Aún así, lo que estamos viendo con psicólogos en las escuelas es que la cantidad de trabajo es muchísima, han tenido que priorizar en unas poblaciones y en unos temas, y la realidad es que esto se pudo haber evitado porque la ley de los psicólogos escolares se firmó en el 2000 y no fue hasta ahora, después de todos estos problemas, que entonces se le puso un poco de presupuesto. Así que hay un problema muy grande también nuevamente, de intervenir ya cuando el daño es bastante grande. Pues lo tenemos que decir. Cuando se entrevista y se observa al maestro, se puede identificar problemas de atención, de concentración, si hay estudiantes que muestran dificultades, que puedan afectar su rendimiento académico, las interacciones sociales y las dinámicas. Se puede mirar también las interacciones con los objetos. Uno puede darse cuenta si ese es un salón que está dotado de objetos, de cosas que los estudiantes puedan manipular y que sean importantes para su proceso educativo. Uno puede darse cuenta de las carencias. Entonces, uno ahí es importante que uno levante la voz también a favor de los maestros. Estrategias de enseñanza y clima del aula, uno puede también darse cuenta de ciertos estilos que ese maestro está priorizando, que muchas veces pues, llevo tantos años enseñando y este es el estilo y me siento segura, esto es una zona de seguridad. La intervención con los maestros debe ser muy sensible y se le puede decir, es posible que te sientas cómoda con lo que has estado haciendo, pero mira si los resultados te, te hacen sentir igual de cómoda. Si lo has estado haciendo de esta manera porque te sientes cómoda con el proceso, mira los resultados. Si los resultados te están diciendo que hay algo que está mal, vamos a mirar qué podemos ir cambiando, en qué podemos hacer los ajustes. ¿Ok? Y nuevamente, un enfoque con sensibilidad es importante aquí para trabajar con los maestros. Traigo esta lámina, creo que también Ana la presentó, y lo traigo como un ejemplo, ¿verdad? Ejemplo de la investigación. Nosotros, por lo que hemos leído y por lo que hemos visto desde el 2011, para trabajar con poblaciones que presentan dos características igualmente intensas, ¿verdad? Altas capacidades y retos en el aprendizaje, en el procesamiento de información, en la atención y otras, pues lo correcto es que trabajemos las dos cosas. Las dos cosas hay que trabajarlas porque las dos cosas se intersecan, ¿verdad? Así que debemos ver al estudiante de manera holística, completa, no solo las debilidades o no solo sus talentos. Y pues por ello, ¿verdad? En la investigación que nosotros desarrollamos, tuvimos que crear instrumentos y creamos instrumentos de observación que nos permiten evaluar los niveles a nivel de frecuencia, los niveles en que estos estudiantes estaban presentando conductas de cooperación, conductas de responsabilidad, de asertividad y de autocontrol o autorregulación, ¿no? Entonces, un ejemplo de cosas que nosotros creamos para la investigación, pero hay instrumentación que puede hacer el mismo maestro o los maestros en equipos de trabajo. Yo he visitado escuelas que tienen equipos de trabajo muy, muy chéveres, que trabajan juntos y han creado sus instrumentos para observar y se los comparten, ¿verdad? Así que la investigación en la sala de clase, que es otro tema, ¿verdad? Que no se toca mucho, pero que es importante. Y sabemos que tenemos maestros y maestras que siempre están investigando sus propias prácticas pedagógicas y tratando de hacerlas mejores. Estos maestros y estas maestras crean instrumentos, miren, crean inventarios de intereses, crean incluso preguntas que están atadas con cómo resuelven los problemas. Y eso le da una clave a los maestros de cómo generalmente este estudiante, ¿verdad? Se enfoca en un problema. Hay instrumentos informales que en las, están en las redes, están en los sitios web, que es cuestión de uno mirarlos, nos dan ideas para nosotros tener algo que poder darle a nuestros estudiantes y poder recibir, ¿verdad? Una respuesta, como decir, una encuesta. Y los maestros hacen encuestas también en sus salones de clase. Así es que
el trabajar al unísono con las diferencias, las eh, limitaciones o retos que tengan los estudiantes, no solamente en doble excepcionalidad, se tiene que dar en todo, ¿verdad? Porque tenemos estudiantes no diagnosticados y que probablemente no cumplen con los criterios para un diagnóstico, pero se nos distraen y tienen capacidades. Así que en la sala de clase, la maestra tiene mucho trabajo, tiene muchos seres humanos que tienen diversidades. eh, en ocasiones pueden tocar al unísono, como pasa con las orquestas, ¿verdad? Que tú tienes esta orquesta con vientos, con madera, con percusión, y después que la música, todo el mundo lea la música que es, pues sale una cosa bonita, melódica. Pero de pronto, si no todos pueden leer la partitura, hay que ver cómo nosotros hacemos algún ajuste para que entonces sí se pueda escuchar algo bonito. Y los maestros y las maestras eh, tienen esos recursos. Eh, los hemos visto. El psicólogo escolar, y yo sé que los educadores, otros personal, el personal que va a estar con ustedes en el 14, también son profesionales que pueden aportar para que el maestro que está trabajando en la sala de clase pueda echar mano de herramientas, algunas de ellas que ya tiene y que tal vez no usa y otras que no conoce. ¿Ok? Así que esta parte es importante. Yo creo que manejar esto en la cultura escolar y manejarlo a través de los directores escolares, porque ciertamente la literatura siempre nos señala que ese líder educativo, esa líder educativa hace diferencia, hace la diferencia en la cultura escolar, eh, porque pues está encargado de liderar, de colocar, de cooperar, de distribuir el tiempo, tomarnos el tiempo como líderes para mirar, hacer una cultura escolar, ¿verdad? Digamos, de la buena convivencia, donde todos estemos cómodos, donde estamos ayudando a todos a que hagan su mejor trabajo, es lo ideal. Eso nos va a bajar dramáticamente los referidos, definitivamente. Eso no quiere decir que no vamos a tenerlos, claro que los vamos a tener, pero vamos a estar en una cultura escolar que nos va a ayudar. Y eso pues es un adelanto. En una evaluación, en un informe psicológico, yo aquí, ¿verdad? Diciéndole un poco cómo yo los presento, esto es un esqueleto de cómo en el proyecto, en esta fase de investigación, pues la parte de psicología, pues a mí yo decidí que yo iba a dar unos instrumentos, le iba a presentar unos estímulos a los estudiantes, nuestra muestra de niños, que eran 11, y ese es el listado de pruebas y procedimientos que yo les presento aquí, ¿verdad? Son pruebas, algunas son inventarios, otras son pruebas estandarizadas, que no tienen normas para niños puertorriqueños. Aún así las usé, porque aquí no las hay, así que usé lo que hay y que me pudiera dar una información confiable. ¿Por qué lo hice? Porque yo conozco esta población, son niños de altas capacidades, eh, incluso son niños que dominan el inglés, aunque los instrumentos todos eran en español. Eh, Así que yo como investigadora y como profesional tomo unos riesgos calculados en ese sentido. Y pues, ahí, pues, esta es la lista de pruebas que hicimos. Y en un informe, vamos a ver si lo tenemos por aquí. No, en esta versión no la tenemos. Pero en un informe regular, yo siempre presento la información del estudiante, ¿verdad? La parte demográfica, la declaración del referido, por qué se refiere este niño, las pruebas y los procedimientos administrados y también explico. O sea, hay una parte de los hallazgos en donde yo digo, estos son los resultados cuantitativos, se ponen los resultados cuantitativos y también se describen esos hallazgos, primero que nada, qué está midiendo el instrumento, qué es lo que mide la prueba, qué fue lo que yo le dije al estudiante que hiciera, qué se le pide al estudiante que haga y lo que hizo. También hay una parte de análisis, cómo yo analizo ese trabajo, ese resultado, esas respuestas que me ha dado el niño. Eh, y los análisis van en dos direcciones. Yo analizo y recuerdo lo que el niño hizo, yo tomo nota de proceso, pero también el instrumento, como son los que son estandarizados, te van a dar unas puntuaciones y esas puntuaciones te las van a comparar. Entonces la puntuación es una clave que me da a mí una información
que me permite comparar esa ejecución con otros niños, ¿verdad? De la misma edad cronológica. ¿Ok? Pero también yo tengo que mirar la ejecución del niño mientras estaba haciendo el ejercicio. Qué cosas hizo, qué cosas no hizo, qué herramientas usó, inclusive si se habló a sí mismo, ¿verdad? Si se autorreguló la conducta, si autorreguló sus ideas, si se hablaba, iba diciendo los pasos que iba haciendo. Eso es bien importante. Bien, eso es es más importante que el número, ¿verdad? Porque es lo que me permite a mí en la recomendación, en el resumen, decir, este estudiante, mientras hace el trabajo, se habla a sí mismo y lo que se habla tiene que ver con el orden en que va a hacer las cosas. Esto es un potencial, esto es bien importante y esto lo podemos capitalizar y aumentar, ¿verdad? En términos de lo que puede ser su ejecución escolar. Eh, sí, les voy a dar adelante para que vean el contenido de la entrevista que les dije anteriormente, que era importante, ¿verdad? Considerar ese desarrollo del niño, ¿verdad? Esa entrevista con los padres o con la mamá, generalmente es la mamá la que va a estas cosas, es la mamá la que sabe, es la mamá la que recuerda, es la mamá la que tomó nota, la que tomó la foto, bueno, las madres son importantes. Hay un proverbio africano que dice que si las mujeres bajáramos los brazos, el cielo se caería. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues estas madres maravillosas que son el soporte de nuestra familia, ¿verdad? Nos dan información bien útil. Yo también les digo, si hay información que usted necesita que yo sepa, pero usted no quiere que esté en el informe, usted me lo deja saber, lo dialogamos. Claro, en un informe psicológico que lo van a ver personal escolar, yo no tengo que poner unas cosas que pueden ser muy privadas, muy críticas o que pueden verse, se pueden interpretar de la manera que no es. Así que ese cuidado yo lo tengo que tener y yo le pregunto también a los padres si hay información que ellos no quieren que aparezca y yo trabajo, ¿verdad? Y me las ingenio para poder comunicar una información que permita tomar acción, ¿verdad? Eh, y si hay que apoyar a esa madre con terapia, eso se va a poner también en la recomendación. Apoyamos y recomendamos que los padres entren en un proceso terapéutico, porque mire, la terapia es maravillosa, eso es como tú ir al gym, vamos. Si se recomienda, si los médicos recomiendan que tú hagas ejercicio 4 veces a la semana, hagas tantas repeticiones, no puede ser malo que se te recomiende ir a terapia psicológica y darte esa oportunidad. Pues miren, vamos desde la información demográfica del niño o de la niña, la razón del referido, las pruebas administradas, perdónenme, otras pruebas administradas y terapia. O sea, yo le estoy preguntando, este es el historial de desarrollo, lo que yo le pregunto a los papás, a las mamás. Otras pruebas que se han administrado y otras terapias que ha tenido el niño. Entonces, crecimiento y desarrollo, el embarazo, el parto, crecimiento como infante, tareas del desarrollo, las clásicas, cuando dijo las primeras palabras, cuando dijo la primera oración de 3 palabras. Mire, la oración de 3 palabras es bien importante. Porque cuando tú articulas una oración con 3 palabras, tiene que haber un verbo ahí. No hay manera de que no lo haya. Entonces, eso nos da una clave importante, ¿verdad? En términos del desarrollo del lenguaje. Eh, Cuando, digamos, hizo los trazos, dibujos, fue al baño solo, sola, etcétera. El desarrollo psicomotor, también le hacemos preguntas sobre ese desarrollo. Agarró el lápiz, el crayola, brincó, saltó, caminó solo. Todo eso está ahí en el... es larguita, pero le permite a las mamás hacer el recuento, ¿verdad? Y muchas veces se acuerdan de todo. Obviamente todo esto es la percepción de la mamá. Cuando no se acuerda mucho, dice, pues aproximadamente, tal. Y yo siempre le digo, si no se acuerda, pues dime un aproximado o si recuerda una tarea del desarrollo así como que, wow, cuando durmió solo, cuando la primera vez que se quedó solo, pues eso es un escalón que le llamamos, un milestone, un escalón bien interesante en el desarrollo también. Así que tratamos de que se acuerden de todo esto porque esto nos ayuda a ver también ese desarrollo, cuán, digamos, típico dentro de la cultura y dentro de los parámetros del hogar también.
cuido y educación, quién lo cuidó, quién la cuidó, si fue a preescolar, si fue a maternal, salud en general también y la actual, si fue hospitalizado, hospitalizada, caída, etcétera. Así que se pregunta todo esto. Talentos y habilidades en la escuela, logros y reconocimiento. Y talentos y habilidades también fuera de la escuela. Así que le damos la oportunidad a los papás de que nos hablen de esos talentos que tienen, esos intereses, necesidades y retos que han identificado también. Y eso es bien útil, porque eso es lo que cuando viene de los padres, pues sumamente útil. Y se abre también esa ventana importante. Muchas veces eso que los papás están diciendo que falta, ciertamente es parte del problema del referido. La necesidad de retos identificados, vida social y emocional, cuando hace trabajo escolar, cómo lo hace, esto a mí me encanta, ¿verdad? Cuando está haciendo las tareas, cómo las hace solo, las hace con ayuda, qué usa, qué no usa, y comentarios adicionales. Así que ahí un montón. Los papás salen exhaustos de tanto que escriben, pero es importante para mí que escriban. eh, y para ellos también hacer ese recuento es importante. Eso nosotros lo sintetizamos y se supone que en todo informe psicológico haya una buena sección de historial del desarrollo. Y en ese historial del desarrollo nosotros ponemos aquellas áreas esenciales e importantes que queremos que se sepan de ese niño o de esa niña. ¿Bien? Eh, Como les dije, también hablamos de las pruebas que les damos. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Cuando yo describo las tareas y los procesos a los que yo le pedí al niño que hiciera, a los estímulos que le di, pues aquí, por ejemplo, estos son 4 tareas de una prueba de habilidades cognitivas. No es de inteligencia, la prueba no es de inteligencia, es de habilidades cognitivas. Esta parte es importante y aparece en los informes, debe aparecer qué mide la prueba y qué se supone que hiciera el niño. Esto es bien importante cuando los maestros leen los informes y ven esto, se les abre el mundo, ¿verdad? Y eso es importante. Y muchas veces los maestros ven como, espérate, si las tareas que yo le estoy dando se parecen a esto, ¿ves? Ok, voy a pasar un poco más rapidito. Aquí, por ejemplo, nada, esto es un resultado de los preliminares que tenemos de nuestra población, ¿verdad? Nosotros estamos viendo que hay en los 11 estudiantes que evalué, estamos viendo unas tendencias, ¿verdad? En tener un poco de reto y dificultad en el pensamiento sucesivo, ¿verdad? Y eso, pues, hay que estudiarlo, ¿verdad? Que son tareas que requieren, por ejemplo, los dígitos, tener ese pensamiento de uno detrás del otro, para adelante y para atrás. Sin embargo, en esta población, la población que estudiamos, vimos que las puntuaciones en las tareas que requerían atención y atención diferida, es decir, que tienen que atender 2 estímulos a la vez, fueron bien altas. Y eso nos ¿verdad? Nos pareció bien interesante. Ese tipo de cosas que son posibles hacerlas en una investigación ponen a los profesionales a discutir y a hablar, ¿verdad? ¿Por qué estos hallazgos, a qué nos conducen? En la sala de clases, sin embargo, ¿verdad? Cuando nosotros discutimos un resultado con los padres o con el maestro, pues nos vamos a lo que medimos y entonces ese resultado que obtuvimos. Aquí, por ejemplo, estos son algunos resultados que yo puedo escribir en un informe psicológico de un niño. Si uso el inventario brief de función ejecutiva, nuevamente no es una prueba de inteligencia, es un inventario donde el mismo niño está diciendo en determinada situación, digamos que cuando escribo, dejo cosas sin revisar, por ejemplo, o cuando empiezo a estudiar, no tengo los materiales a la mano y se supone que nos conteste si eso ocurre frecuentemente, a veces o nunca. En la medida en que el informante, el niño, va contestando eso y nos va diciendo en qué áreas es cuando más dificultad tiene, ¿verdad? La frecuencia sube, nos da a nosotros un indicio bien importante. Este instrumento tiene la capacidad, tiene la versión del maestro y del papá o la mamá. O sea que mamá puede contestar las mismas premisas del niño desde el punto de vista de la mamá y la maestra desde el punto de vista de la maestra en relación al niño. Y esto es interesante porque nosotros que encontramos en la investigación que hubo variabilidad en las percepciones entre el madre y el participante. A veces coincidían, a veces el niño decía, sí, tengo dificultad aquí, y la mamá sí tiene, pero no en el mismo nivel.
en el mismo nivel. Y ahí es donde tenemos que mirar el desarrollo. Para los estudiantes que son adolescentes, el asunto del que no tengan orden, que digamos, se haya más catering, que haya más variabilidad en las cosas que hacen, que no son consistentes, eso en la adolescencia es parte de la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Y la percepción del estudiante es, sí, tengo dificultades aquí, pero no tanto. Pero para un adulto sí es un problema. Entonces, esta parte del desarrollo es bien importante que la conversemos, eh, porque hay que ir, ¿verdad? Poco a poco, no vamos a ver los resultados súper rápido. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de desarrollo en que todavía el niño está bregando con el orden y el desorden, ¿no? Esto es un ejemplito nada más que les quería dar. Yo sé que tengo que avanzar un poquito. Otros instrumentos que usamos son los de autoconcepto y yo los uso también con mis estudiantes, aunque no estén en la investigación de doble excepcionalidad. ¿Qué nosotros hemos visto con nuestros estudiantes? Interesantemente, nuestros estudiantes con doble excepcionalidad se sienten capaces, reconocen sus habilidades, ¿verdad? En términos generales. Y esa es una respuesta que yo puedo también obtener en una evaluación individual. Yo lo que miro es cómo ese niño está contestando las preguntas. Son oraciones incompletas. El niño tiene que completarlas. Entonces, ahí él me está hablando y me está diciendo en el aspecto socioemocional cómo se siente, si es escogido en la escuela, si es querido en la escuela, si lo escogen para los deportes, si no lo escogen para los deportes, cómo se siente cuando está frente a un grupo hablando. Son situaciones en las que ese niño pone a prueba, ¿verdad? Su autoconcepto, la percepción de sí mismo. ¿Verdad? Son instrumentos bien valiosos también dentro de la evaluación que dijimos que acompañan lo cognitivo. En los dibujos, nosotros usamos dibujos y obras. Los psicólogos todos hemos sabido, nos han entrenado para bregar con dibujos, con trazos. Muchas veces vemos el fluir creativo del estudiante, a veces vemos tormenta, angustia en los dibujos. Nuevamente, yo tengo que mirar la entrevista de desarrollo y también yo converso con el niño. Cuando el niño me hace un dibujo que parece tormentoso, que parece con angustia, yo le digo, hazme una historia. ¿Qué está pasando qué le está pasando a ese niño? Hablar de la historia también me da una información importante y también le pregunto cómo se termina esa historia. Y muchas veces empiezan con el tormento y el problema y se resuelve. Ellos le buscan la solución. Esto es importante para el psicólogo porque estamos poniendo al niño a prueba, ¿no? En torno a sus sentimientos, sus emociones y cómo ese niño ve que se pueden resolver. Eso también es una cosa muy importante que podemos trabajar. Y esto también es importante para las terapias. Si ese niño va a tener terapia, pues esa información que yo recopilo le va a servir mucho a la persona que va a crear el plan de tratamiento. En la conducta adaptativa, que con los niños de educación especial es tan importante porque es lo que nos permite ver en todos estos dominios la capacidad de adaptación, la capacidad que tienen para adaptarse. Destrezas de brega es una de las áreas que es importantísima y lo hemos visto con nuestros niños que tienen retos en las distintas áreas, como, ¿verdad? Tienen áreas de brega que están funcionando adecuadamente y otras que no. Estos son nuevamente instrumentos que nos dan como que una, ¿verdad? Una panorámica en lo que es conducta adaptativa, bien importante conocer el nivel que tiene ese niño ahora y dónde lo queremos ver en relación con, ¿verdad? Lo que sería el PEI. En términos de observación en la sala de clase, este instrumento, el IDC, desarrollado por Bauermeister en Puerto Rico, permite que los maestros nos hagan ¿verdad? Un detalle de cuál es la frecuencia o con cuánta frecuencia ese estudiante tiene determinadas conductas. Hay conductas todas relacionadas con asuntos de ansiedad, con asuntos de irritabilidad, con distracción. Y la frecuencia, mientras más alto el maestro la marca, se van sumando, pues nos dicen que es un área de preocupación. Ahí se pueden ver estilos pedagógicos también, que se pueden permear en estas evaluaciones. ¿Por qué? Porque este instrumento tiene una parte en donde se le pregunta al maestro cómo ve al niño en términos de la lectura y de la escritura. Y también le pide al maestro que elabore, que escriba. Eh, También hay una parte en que hay
20 cualidades, todas positivas, y se le pide al maestro que circule aquellas cualidades que tiene este niño o esta niña. O sea, obliga al maestro a circular una cualidad positiva, mínimamente una. En mi tiempo que yo llevo evaluando, lo menos que un maestro circula son tres, y todas son positivas, que si creativo, líder, trabaja con otros, es amable, 20 cualidades. Así que se obliga al maestro a hacer cualidades positivas también. Eso nos permite, ¿verdad?, ver esa otra dimensión. Y las variabilidades que pueden haber entre maestros, porque este instrumento se le da a todos los maestros que trabajan con el niño, 5 maestros, 6 maestros. Y yo entonces puedo mirar en una gráfica cómo cada maestro me contesta y yo puedo ver, mira, esta clase que se da por la mañana, estas clases de por la mañana, la tendencia es que esta es la conducta. Las clases de por la tarde, esta es la tendencia, ¿no? A veces es la materia que se enseña también. Así que esto da muchísima información. Esta realmente es una información relacionada con doble excepcionalidad. La voy a pasar, ¿verdad? Porque no vamos a enfocar en eso y pues terminamos. Ya. Mucho, mucho. Espero que les haya gustado. Sí, Sí, saludos para las preguntas. Hasta el momento hay tres, ¿verdad? La primera dice, ¿desde qué edad se puede hacer una evaluación psicológica? Ah, bueno, hay instrumentos que están hasta diseñados para infantes. Hay instrumentos y escalas diseñadas para infantes, pero en relación a los movimientos, a lo que hace, a los estímulos que escucha, hay escalas para infantes. Y ciertamente lo que hacemos es darle estimulación a ese infante, un sonido o un ruido, un movimiento y ver cómo reacciona. Estas evaluaciones también se hacen a niveles neonatales, ¿verdad? Cuando acaba de nacer un bebé que probablemente, digamos que es prematuro, esto nos pasa, ¿verdad? Con los primis, los nenes prematuros, los nenes bajo peso, se dan todas estas escalas para mirar, por lo menos a nivel de reflejo, cómo están esos reflejos, si va a requerir cuidados intensivos o intermedios, si va a requerir que se quede más tiempo en el hospital, si se puede salir del hospital, pero va a requerir unas terapias, intervención temprana, bien temprana, bien importante. Esto es bien importante porque esto va a resolver un montón de problemas a estos niveles iniciales. Las terapias no son tan intensas como van a ser cuando ese nene tenga 5 años y ya tenga todo el deterioro por no haberle dado las terapias, entonces que se vuelve bien intensa, más costosa. Así que intervención temprana en la infancia es bien importante. Incluso se preparan a los papás para que sean paraprofesionales, para que colaboren con ese bebé. Y también hay programas de intervención temprana a nivel de Departamento de Salud para esto. Sí, la siguiente. Dice, si el estudiante no habla ni escribe, ¿qué tipo de prueba se le puede dar? Ahí es bien importante la edad, ¿verdad? Tenemos que mirar la edad cronológica. Claro, miramos la edad cronológica dentro de lo que sería el desarrollo típico de los niños, y aquí, ¿verdad? En Puerto Rico también. Miramos también si ese niño está en un hogar donde hay estimulación, es rico en estimulación o no es rico en estimulación. eh, y nuevamente, depende de la edad, pues se dan los estímulos. Hay de todo, hay láminas, sonidos, se le dan objetos para que articule. Ahí en el área verbal, la patología del habla pues, ha tenido un desarrollo bien, bien importante en esto, y tiene sus instrumentos para eh, ¿verdad? Estimular al niño o presentarle estímulos para que ese niño responda. Eh, hay que también mirar que antes de poder articular una palabra, pues nosotros estamos leyendo el mundo. Así que los bebés saben mucho antes de aprender a hablar. Así que presentarles láminas que señalen colores,
incluso pues ya el niño de un añito, año y medio, 2 años, se le presentan láminas, pero para que nos señale dónde está la bola, dónde está el tenedor, dónde está la casa. Yo le hago la pregunta, si el niño me está procesando el lenguaje, me va a señalar. Es decir, ahí yo estoy evaluando lenguaje receptivo. Eh, ya la articulación, el lenguaje expresivo, pues ya es otra cosa. Y cuando el niño señala, pero no puede expresarlo, pues ahí puede haber una situación de delay, de retraso en la expresión del lenguaje. Y hay que estimular. Estimulación temprana, bien importante. Ese es un dominio, ¿verdad? De la patología del habla y la terapia del habla. Y recuerden que el lenguaje no es solamente palabras, el lenguaje son gestos, eh, el lenguaje son estados de ánimo y gesticulación. Los niños leen mucho su entorno. Hay que ver qué elementos del entorno pueden estar asustando o impidiendo que haya expresión. Así que, ¿verdad? Hay situaciones de abuso, de acoso que hay que trabajar. Algo más. Sí, eh, la bailan. ¿Es recomendable para los niños con trastorno del espectro autismo de 7 años? Bueno, la bailan tiene preguntas. La bailan es un instrumento que tiene muchas preguntas. Generalmente es una entrevista estructurada que se tiene con el cuidador principal o con los dos cuidadores y hace preguntas que debería hacer una persona desde bien pequeño, desde menos de un año. O sea que en ese sentido son las preguntas desde muy básicas hasta más compleja. Por lo tanto, 7 años, pues si tiene 7 años, puedo ir comenzando a hacer preguntas relacionadas a cosas que hace en relación con comunicación, en relación con, digamos, cosas que hace en la casa, si recoge los juguetes, por ejemplo, si puede recoger su plato después que come, eh, si se viste solo, ¿verdad? Ese tipo de preguntas, más o menos 7 años, 8 años. Yo comienzo con las preguntas de la edad cronológica. Si hay una sospecha de que este es un niño que tiene un atraso, pues yo puedo comenzar preguntándole a los papás de conductas que se esperan a una edad cronológica menor. Pero se supone que ellos me van contestando y yo voy dando puntuación en frecuencia. Si las hace, si las hace a veces o si no las hace. Como son muchas preguntas, yo voy sumando aquellas puntuaciones donde dice que las hace o las hace a veces o no las hace. Entonces, eso me va a dar un perfil que ¿verdad? Me puede decir lo que este niño, lo que esta mamá dice que este niño hace sobre su conducta en comunidad, conducta en el hogar, doméstica, socialización, lenguaje, eh, juego, tiempo libre. mm, me está diciendo que su capacidad de adaptación está moderada o está alta o está baja, ¿verdad? En ese sentido es que el instrumento me da un nivel de ejecución. Nuevamente, ese nivel de ejecución que me da el instrumento es por la respuesta que me está dando mamá o papá. ¿Ok? El instrumento también tiene se dan unas observaciones, ¿verdad? Si esa conducta, por ejemplo, calienta comida, pues resulta que en el hogar no le permiten al niño acercarse a la cocina o a la estufa o al microondas. El papá tiene que decir, eso no lo hace porque no se le ha dado la oportunidad o porque en mi casa no se permite. Y el instrumento permite que se marque eso. Eso yo no se lo puedo marcar como algo que no hace, ¿eh? Porque es que no se le ha dado la oportunidad. ¿Qué tal si se le diera la oportunidad? Tal vez lo puede hacer. Así que los instrumentos tienen sus áreas, ¿cómo llamamos? De oportunidad. Sí, la próxima. Los maestros pueden proveer las evaluaciones por escrito a los padres. Bueno, Un estudiante, eh, cuando yo evalúo a un niño, es al padre el que yo le entrego la evaluación. Es la mamá o el papá el custodio de esa evaluación. La pregunta es si los padres le pueden dar copia.
¿verdad? Se estipulan que hay unas copias que deben ir para el expediente del estudiante y se estipula quiénes son los que manejan el expediente. Pero es el papá el dueño. Los papás son los que custodian esa evaluación. Ay, la siguiente dice, un estudiante fue referido a evaluación psicológica por el departamento. El psicólogo dijo que no podía porque él no hacía nada. El estudiante, ¿qué procede? Bueno, definitivamente tenemos un profesional que tiene muy poca competencia para evaluar estudiantes y sobre todo estudiantes con necesidades especiales. Hay instrumentos que incluso están diseñados para darte una medida aproximada de inteligencia no verbal. Así que si el niño no habla, hay instrumentos. El TONI, por ejemplo, es el Test of Nonverbal Intelligence. Esas son las siglas, TONI, el TONI. El TONI no tiene lenguaje. Las instrucciones se le dan al niño en el lenguaje del niño, en español, en inglés, en el lenguaje del niño. Y lo que yo le presento al niño es una matriz de unos dibujos y abajo un menú para que me diga cuál corresponde. En ese dibujo grande o en esa matriz, falta algo. Y yo se le presentan unas alternativas abajo que pueden rellenar eso. Y yo le digo, de estas que están aquí, ¿cuál tú crees que va ahí? Y eso está diseñado para ir de dibujos más sencillos o esquemas o matrices más sencillas a más complejas. Y este es un ejercicio bien importante, una prueba bien importante que también aparece en otras pruebas de inteligencia, ¿verdad? Que nos ayudan a mirar cómo visualiza el niño la figura y cómo piensa que la determinada pieza que falta, ¿verdad? Va a encajar ahí y por qué va a encajar. Y ahí lo que tú estás mirando es ese procesamiento mental, espacial, eh, incluso tratar de mirar el dibujo de distintas maneras, porque a veces hay unas bien complicadas que hay que casi imaginarse el dibujo en movimiento. Estas son las más complejas. Si yo llego a ese ejercicio, quiere decir que el estudiante me hizo todos los demás, que eran un poco más fáciles, y ese ejercicio que me está haciendo el estudiante es retante. Muy probablemente yo voy a tener un cociente de inteligencia no verbal bastante alto. Y eso es para estudiantes que no hablan. Así es que si no hace nada, yo creo que hay que mirar qué provocó ese profesional para que el estudiante pudiera hacer algo. O sea que hay de todo, hay de todo. Hay incluso inventarios o pruebas que son con láminas, que son incluso láminas a color. Es bien difícil que un estudiante, ¿verdad?, no te pueda responder. Ciertamente, si el estudiante se niega a trabajar y tú le ves visiblemente que está incómodo, pues mira, no es el momento para evaluarlo. No es el momento para evaluarlo, hay que sacar cita para que el estudiante venga, ¿verdad?, con mejor ánimo y se le habla, mira, posiblemente no te sientas bien, no sé lo que te pasa, a mí me gustaría trabajar contigo y presentarte unos estímulos y ver cómo tú los haces, pero si tú no estás en disposición, pues no te voy a obligar y que papá lo traiga en otro momento. Vamos a cortar las preguntas aquí porque estamos ya, es la 1 de la tarde, que es la hora que se supone que terminemos. Entiendo, la doctora Miró va a dar un mensaje de cierre y luego entonces pasamos a la evaluación y a las explicaciones de cómo solicitar el certificado. Gracias a todos y todas, doctora Zambrana, doctora Miró, doctora Abreu, doctora Báez. Adelante, doctora Miró, con el mensaje. Gracias. Hoy concluimos esta primera parte de la enriquecedora jornada de la 42ª Conferencia Anual de ABNI, en la que el equipo del proyecto de afecto ha compartido valiosos hallazgos y estrategias para atender a estudiantes de educación especial y sus familias, particularmente los que también simultáneamente tienen altas capacidades. A lo largo de las ponencias hemos reafirmado la necesidad de un enfoque interdisciplinario que integre, en nuestro caso, educación, psicología y consejería, y en la próxima sesión del viernes integraremos las disciplinas de trabajo social y educación física.
Se ha evidenciado que los estudiantes de educación especial, que también tienen habilidades, por supuesto, enfrentan desafíos únicos que requieren intervenciones especializadas y personalizadas. Además, el desarrollo socioemocional pues, ha surgido como un factor clave para su éxito académico y bienestar. Los hallazgos presentados confirman que las familias de estos estudiantes necesitan orientación y apoyo para comprender las necesidades de sus hijos y fortalecer su relación con ellos. Han expresado el deseo de contar con estrategias concretas para el manejo emocional y la integración de actividades en el hogar. Igualmente es importante que los profesionales estén capacitados en la identificación y atención de las necesidades especiales de los estudiantes, pues aún existe desconocimiento significativo sobre el tema y la necesidad de apoyo. Además, se ha destacado aspectos importantes para prepararnos para participar en las reuniones del COMPU al desarrollar los PEI y trabajar los servicios educativos y los relacionados. Hay que ser muy concienzudos al redactar los niveles de funcionamiento y tener una relación adecuada entre las fortalezas, necesidades y los objetivos. Igualmente, se destacó la importancia de la consejería en rehabilitación en la educación especial y el importante rol que tiene este profesional, esta disciplina, en diferentes facetas de la vida del estudiante, particularmente en los procesos de transición, que muy bien se explicó. En ese mismo sentido, pues destacamos la importancia de la disciplina de la psicología y su impacto en la educación. Es importante la relación de los procesos educativos con los psicológicos. Por lo tanto, es crucial la relación entre el psicólogo y el maestro y los demás profesionales, pues tiene un impacto directo en los procesos educativos. En fin, esperamos que la información provista ayude a promover la justicia educativa en los procesos de educación especial para los estudiantes, las familias y también para los profesionales. Cerramos la primera parte de este evento con el compromiso de seguir avanzando en la investigación y en la implantación de políticas públicas que garanticen justicia educativa para los estudiantes de educación especial, en nuestro caso particularmente los que simultáneamente presentan altas capacidades. Agradecemos a todos los participantes por su interés y por su dedicación. Les esperamos el próximo viernes para dar continuidad a esta experiencia de aprendizaje que gracias a AMNI podemos disfrutar. Sigamos construyendo un futuro mucho más inclusivo. Gracias.